Estimado Rodolfo, ¿cómo ves las cosas? Están muy complicadas, ¿eh? La verdad, tú que le entiendes, qué bueno que te tenemos, porque las cosas están más complicadas. A ver, primero que nada, dando el respeto a nuestro muy querido auditorio, ¿cuál es la pregunta que le hacen a Rodolfo? Gracias, Lalo. Buenos días, Rodolfo. Adolfo Villegas pregunta, dice, buenos días, comunidad. Una pregunta para el doctor Rodolfo. Ayer blindaron la reforma judicial de todas maneras. ¿La pueden frenar los ministros? Mira, esa es una pregunta muy importante y súper interesante, porque la Constitución, tal como la conocíamos antes de las reformas que entraron en vigor el 1 de septiembre, eh, es la que está en este momento, digamos que resguardada por la Suprema Corte de Justicia, y es sobre la base que están llevando la discusión de la llamada reforma constitucional del Poder Judicial. Entonces, toda nueva acción que lleve a cabo el Congreso, yo creo que entra dentro de esa dinámica, supuesto que está siendo impugnada. Para mí, el blindaje no existe, y extendiendo esta pregunta me da pie para entrar a un tema que me parece súper importante. Y es el tema, Lalo, Vero, de lo que han estado diciendo la sarta de ignorantes en el Senado de la República respecto del motivo de la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Basta imaginar ahora a Noroña como intérprete de la Constitución, a la presidenta de la República como intérprete de la Constitución, a senadores como Salgado, el padre de la gobernadora de Guerrero, no recuerdo su nombre, Qué bruto. Salgado. Bueno, se nos fue a los dos, pero sabemos. Salgado Macedonio, Félix Salgado Félix Macedonio. Salgado Macedonio, sí. Imagínense a Salgado Macedonio como intérprete de la Constitución. ¿Y qué dicen estos insignes intérpretes de la Constitución? Ojo, que ellos como senadores tienen la facultad de rechazar la renuncia de los ministros. Este es un tema súper álgido y me permite conectarlo con la pregunta que hace la persona del auditorio. Miren, ¿qué no ellos dijeron cuál es la nueva Constitución? ¿No fueron ellos los que la aprobaron? Vamos a ver nada más qué dice, porque les va a sorprender a ellos, si leyeran un poquito, que no aprobaron ninguna condicional que dijera: el Senado se reserva el derecho de aceptar o rechazar la renuncia de los ministros. ¿Cuál es la exigencia que se pone a los ministros para poder gozar de las condiciones que prevalecían antes de este enredo? Que renuncien, es todo lo que les dice. Voy a leer dos líneas del octavo transitorio. Dice: las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarios de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia. Es decir, o se largan o no les damos los beneficios que por ley les corresponden de acuerdo con el régimen anterior, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción 96, bla, 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 bla. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna otra condicional. O sea, ¿qué les exige la Constitución para gozar de su haber? Presentar la renuncia. ¿La presentaron o no? Ya la presentaron. ¿De dónde viene esta genialidad de los intérpretes de la Constitución llamados Ricardo Monreal, llamados Noroña, llamados Salgado Macedonia y llamados Claudia Sheinbaum? Voy a pasar al apartado de Claudia Sheinbaum porque merece su apartado especial como presidente de la República. Lalo, ella dice que lo único que está haciendo es apegarse a lo que dice la Constitución. Cuando salió a echarles fuego verbal a los ministros que dignamente están renunciando porque no están de acuerdo, pero además porque no quieren ser jueces y parte cuando llegue el momento de la discusión que posiblemente termine revocando la reforma constitucional que está en disputa. Eso es lo que ellos no quieren.
Pero dice la presidenta de la República que se van por ambiciosos, que se van porque se quieren llevar las alforjas llenas de dinero. Y dice también que está respetando la Constitución. Eso no es verdad. Acabo de leer lo que dice la Constitución. No impone ninguna condicional. Y otra cosa, qué casualidad que ahora dice que se apega a la Constitución, pero no se apega a lo que dice la Constitución respecto, y lo sigue diciendo, eso no modificado, respecto de los desacatos judiciales. La presidenta de la República sabe perfectamente que está en desacato y eso es un delito de carácter penal, pero ahora nos dice que se apega a la Constitución. Esto viene, Lalo, a discusión por algo que comentaban ahorita en el comentario de carácter básicamente económico, y un comentario también que me parece muy interesante de un exministro de la Corte que escuché hace unos días, en el sentido de una abeja, en el sentido de algo que habíamos estado nosotros señalando, y es, Claudia Sheinbaum nos quiere decir que es una persona que respete el Estado de Derecho o promueve el Estado de Derecho, respeta la Constitución, pero en los hechos, la verdad es que no es así. Entonces, decía este ministro, esto es un verdadero problema que ya está teniendo repercusiones internacionales, porque Sí. realmente no se sabe con quién están hablando. Es decir, no es solamente por lo que signifiquen las palabras, es por lo que tiene que ver con lo que va a ser el signo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso, Lalo, es un problema mayor cuando lo analizamos en el contexto económico como el que estaban ustedes viendo. Es decir, estas inversiones de mediano, largo aliento que tienen que ver con el nearshoring o relocación de las industrias estadounidenses y mexicanas y canadienses instaladas en Asia y que desearían trasladarse al continente americano, no saben hasta qué punto va a haber certeza jurídica. Ese es un verdadero problema, Lalo. Ya tú lo mencionabas ayer en términos de que está siendo un elemento de preocupación del secretario de Hacienda Ramírez de la O, y voy a reiterar algo que mencioné ayer, pero que no quiero que quede como algo tangencial. Es verdaderamente relevante que ese argumento, que ha sido argumento del sector patronal, del sector financiero, de analistas económico-financieros y en general de gente que está analizando el contexto de la reforma del Poder Judicial en el sentido de que causa preocupación respecto de las inversiones, pero no había sido objeto de argumentación por parte de nadie dentro del gobierno, ni cercano a López Obrador, y mucho menos a Claudia Sheinbaum, y mucho menos de su secretario de Hacienda. Lalo, me parece que este camino puede llevarnos a lograr un entendimiento. Voy a insistir en algo que he estado diciendo. Esta reforma, la verdad es que no tiene argumentos a favor. Yo espero que esté en la mesa y que en el debate que vamos a tener el próximo día 5 fluctúe, esté presente y podamos eventualmente iniciar una negociación para acabar este sinsentido. Porque esto está, como tú bien lo señalas, esto está llevándose entre las patas al país a nivel internacional, ¿eh? O sea, la gente que tiene ganas o tiene ya inversiones en México o tiene ganas de traer más inversiones o traer inversiones por el nearshoring, va a decir, no, bueno, es un desmadre lo que tienen en México. O sea, a ver, espérate, vamos a esperar a ver cómo acaban las cosas, Sí, porque Lalo. están muy revueltas. Fíjate, acaban de seleccionar a las 5 personas del Senado que van a ser los que sean el filtro para los aspirantes a cargos de ministro. Y Y son, imagínate qué democrático. son todos gentes ligada a Morena. ¿Qué significa esto para alguien que esté analizando el futuro de sus inversiones, sus empresas en México? Muy simple. Si tienen una confrontación con el gobierno, ¿en qué cabeza puede caber que le van a ganar al gobierno? Ya no digamos las personas. Yo nunca le voy a ganar al gobierno. Y eso significa que va a ser un juez de Morena el que esté llevando mis casos. De alguna manera el constitucionalismo como lo conocemos se está acabando. Y con ello la democracia, y con ello la separación de poderes. Y ese, Lalo, es el eje fundamental del documento que se debatirá a partir del 5 de noviembre, que es el que presenta el ministro González Alcántara Carrancá, porque se termina la división de poderes. Muy bien, pero ¿qué significa?
que somos incapaces de defendernos ante la fuerza del Estado. Y lo malo es que el Estado, al mismo tiempo, nos dice Claudia Sheinbaum, quiere ser socio de los empresarios, quiere ser socio en el cambio de perfil. En la reforma eléctrica, en la industria petrolera. Entonces, pues, como ¿por qué vamos a creer que este gobierno va a respetar nuestras inversiones? Que sus jueces, nombrados por ellos, electos por ellos, que dividen su drama entre la ignorancia y su militancia o cercanía a Morena, van a emitir fallos imparciales, justos, apegados a derecho. Eso es un absurdo, eso es un sueño. Y eso, Lalo, está en la médula de lo que son los comentarios que estaba escuchando yo ahorita de ustedes, y me trajo a la memoria lo que decía el ministro, y que nosotros ya habíamos comentado aquí también, cuando analizamos la visita de Slim, que, a ver, ¿con qué se salió Slim en la cabeza de esa reunión? ¿Estuve con una presidenta que va a respetar el Estado de Derecho, o estuve con una presidenta que está en camino a ponernos a todos a la saga y empedrar el camino al infierno? No, güey. No, y después tienes ahí al changoleón del Senado de la República. Qué barbaridad. Cuando ya se siente acorralado, entonces empieza a repartir majaderías. Sí, Lalo, fíjate, lo he estado escuchando, pero fíjate nada más, eso que te acabo de decir no es menor. El decir que el Senado tiene la facultad para aceptar o rechazar la renuncia es en principio una pataleta de ahogado que nos dice que no supieron las porquerías que estaban haciendo, que no sabían qué iban a hacer si los ministros, tal y como ellos los están invitando o los están corriendo, por dignidad iban a decir, bueno, pues vamos a hacer lo que nos toca, vamos a debatir la reforma, pero ni crean que es por quedarnos, ni crean que es porque queremos nosotros proteger nuestros cargos. Y para demostrarlo, renunciamos. Nunca se esperaron eso, Lalo. Ahora, dices, bueno, Fernández Noroña, presumo que es él el changoleón al que te refieres, pero hay otros que están por ahí, ¿no? Como Salgado Macedonio. Pero hay uno, Lalo, que nos ha venido con careta de digno, nos ha venido con careta de académico, Monreal. ha venido con careta de constitucionalista. ¿Sí sabes de quién hablo? Monreal. De Ricardo Monreal. Claro. Quien elaboró y pasó ilegalmente, con diversos vicios, la reforma constitucional en el Senado. Fue Ricardo Monreal. Sí. Por lo tanto, ¿quién avaló toda la sarta de estupideces, incluidos los errores que ellos ya han reconocido respecto de la temporalidad que estarían los ministros en el cargo? Fue él. Y ahora, ¿quién es otro de los que dicen que el Senado tiene la facultad de aceptar o rechazar la renuncia de los ministros? Es él. Me pregunto si Monreal sabe las estupideces que puso en la Constitución, que llevó a su borregada a aprobarlas, como para ahora venir a decir que hay una condicionalidad. No es cierto. Ya lo leí. La única exigencia que impone la Constitución que ellos aprobaron es que renuncien los ministros. Y ya renunciaron. Es decir, si ahora les dicen, pues no lo aceptamos, se vuelve algo inconstitucional. Fíjate qué chistoso. Válgame Dios. Sí, y se vuelve objeto de debate ante la Suprema Corte. En fin, Lalo, como dices, esto es un desastre. Eso es un cochinero terrible, es un cochinero terrible, porque cuando haces más las cosas desde un principio y no reconoces que haces más las cosas en un principio, al final ya es una mengambrea terrible, que ya después no sabes ni cómo resolver de tan compleja que está. Mañana pudiéramos tener una reunión contigo, si te parece bien, a las 7:05 de la mañana. Cuando me digas, Lalo, ya sabes que con todo gusto. Es fundamental que tú nos ayudes porque tú tienes el conocimiento necesario para hacernos entender lo que está el cochinero legal en que han metido estas personas al país. Con todo gusto, Lalo. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 7:05. Muchas gracias, porque después el público muchas dice... gracias, buen día. Espero haber contestado la No, respuesta. muy bien, muy bien. Como siempre, la verdad. Ha sido fundamental tu participación en este programa. Muchas gracias.